La risa de Shelby atravesó la lluvia de Nashville. No era un sonido de alegría, sino algo nítido, como el cristal. La observé desde las sombras, acurrucada junto a mi Chevy, mientras se inclinaba hacia Dale Peterson, quien le apoyaba la mano en la espalda. Nunca lo verá venir, susurró, y la mirada de Dale, al cruzarse con la mía por una fracción de segundo al otro lado del callejón, no mostró sorpresa, solo una fría y familiar propiedad. La lluvia golpeaba las paredes del callejón, convirtiendo los sonidos de Broadway en un zumbido apagado. Me apreté aún más contra el ladrillo húmedo, con el metal de las llaves de mi camioneta clavándose en la palma de la mano. La luz de un neón chilón, que anunciaba cerveza barata, pintaba la esquina de rojos y azules intensos. Mi esposa Shelby estaba justo afuera de la puerta trasera de la oficina de Dale Peterson, del brazo de él, con la cabeza levantada. Dale, mi jefe, le sonrió. Era el dueño del concesionario y, al parecer, también era el dueño de mi esposa. Nunca lo verá venir, susurró Shelby, y las palabras, aunque suaves, atravesaron la lluvia como si me las gritaran directamente al oído. Su voz, normalmente cálida, tenía un tono quebradizo que nunca antes había oído. Dale asintió, la lluvia le resbalaba su costosa chaqueta. Trasladaremos los fondos al extranjero la semana que viene, dijo Dale con voz grave. Presenta los papeles mientras está en el salón del automóvil de Memphis. En Cancún el viernes, nadie lo rastreará, no con la forma en que Brenda abrió las cuentas. Se me cortó la respiración. Memphis, mi viaje anual, un fin de semana que siempre esperaba con ilusión, era ahora una excusa cuidadosamente preparada. Sentí un terror gélido que me recorría el pecho, más frío que la lluvia de Nashville empapando mi camisa. Shelby rió, con un sonido seco y desdenoso. Frank, por favor. Para ese hombre, la sospecha es preguntarse si compre cerveza normal o light. Estará demasiado ocupado mirando motores modificados. La crueldad despreocupada de sus palabras me revolvió el estómago. 5 años despertándome a su lado, compartiendo comidas, planeando futuros pequeños. Todo parecía una mentira cuidadosamente construida, disolviéndose ahora en las sombras del callejón. Me quedé allí paralizada hasta que se separaron. Dale volvió a entrar. Shelby pidió un taxi desde su teléfono. Esperé a que las luces amarillas desaparecieran al doblar la esquina antes de moverme. Mi ropa empapada se pegaba incómodamente. Me subí a mi Chevy Silverado. Los asientos de cuero estaban fríos contra mi piel. La camioneta olía a café rancio y aceite de motor, una comodidad familiar que ahora me resultaba extraña. Mis manos aferraban el volante, con los nudillos blancos. La lluvia azotaba el parabrisas, difuminando las luces de la ciudad. Arranqué el motor. El rugido del V8 era un consuelo hueco. Cada giro del volante me acercaba más a la casa que compartíamos, a la vida que él planeaba abandonar. La información que ahora levaba encima se sentía como una piedra en el estómago. Shelby creía que no sabía nada. Eso, al menos, era un hecho que podía usar. A la mañana siguiente, la lluvia había parado, pero un frío húmedo flotaba en el aire. Ya estaba levantado volteando panqueques en la plancha. El olor a mantequilla y sirope llenaba la pequeña cocina. Shelby entró tambaleándose, con el pelo revuelto y los ojos un poco brillantes. Llevaba una de mis camisas viejas, una camiseta de un viaje de pesca, y el algodón descolorido le colgaba suelto. El perfume que solía preferir fue reemplazado por un ligero aroma a licor rancio. «Buenos días, dormilona», dije con una voz que me sonaba extrañamente brillante. Le di la espalda concentrada en los bordes dorados de los panqueques. «¡Qué mala noche!», murmuró, dejándose caer en una silla junto a la mesa de la cocina. Brenda, la de contabilidad, se tomó unas copas de más. La tuve que llevar a casa y luego me llevo de vuelta. Asentí colocando un plato de panqueques frente a ella. «Qué amable de tu parte, Shelby. Mi teléfono se quedó sin batería anoche, si no me habría preocupado». La mentira se sintió suave en mi lengua. Mi teléfono, cargándose en la encimera, mostraba batería llena. Pico un poco de comida y luego levanto la vista con una indiferencia calculada en los ojos. «Entonces Memphis sigue en pie para el próximo fin de semana, ¿verdad? El salón del automóvil». «No me lo perdería», dije tomando un sorbo de café. «Conseguí esas entradas hace meses». «Bien», dijo casi demasiado rápido. «¿Por qué Lamo Suean está insistiendo en ese fin de semana de chicas? Ya sabes, spa y compras,
¿Cómo hablamos? Pensé que sería el momento perfecto. Apreté la mano alrededor de mi taza de café. Fin de semana de chicas. Cancún. La miré, forzando una sonrisa. Suena genial, cariño. Te mereces un descanso. Mientras hablaba, su teléfono, boca abajo junto a su plato, vibró. Una notificación de mensaje de texto apareció en la pantalla, de Kevin del trabajo. El mensaje decía: reserva confirmada, ¿qué ganas? Se me revolvió el estómago. Kevin del trabajo era Dale. Le había puesto un nombre falso en su teléfono. Rodé la mesa y la abracé. ¿Estás bien? Pregunté con la voz un poco más áspera de lo que pretendía. La abracé fuerte, aspirando el ligero aroma de su champú. No pude mirarla a los ojos. Sí, dijo, con la voz apagada contra mi pecho. Se apartó un poco, mirándome con un destello de confusión quizá en los ojos. ¿Estás un poco tenso esta mañana? ¿Todo bien? Solo cosas del trabajo, dije, soltándola y dándole una palmadita en el brazo. Se acerca una semana importante. Esboché una sonrisa tranquilizadora. Ve a ducharte. Te sentirás mejor. Ella asintió, levantándose de la mesa. Mientras caminaba por el pasillo hacia el baño, la vi desbloquear rápidamente su teléfono con el pulgar recorriendo la pantalla. Una respuesta rápida a Dale. La ducha empezó momentos después y el torrente de agua llenó el silencio. Fui a la encimera de la cocina y cogí el teléfono. Mi pulgar se posó sobre el nombre de Joanie en mi agenda, mi hermana, mi último norte verdadero. Apreté el botón de llamada. Joanie, soy Frank, diré cuando contesto. Mi voz sonaba firme, pero sentía la gravedad de la situación tirando de mí un peso frío. Necesito verte hoy, es importante. La multitud del mediodía en Frodimonque fluía y refluía a mi alrededor. Me senté en una mesa pequeña y tambaleante cerca de la ventana, tomando mi segundo café solo. La primera taza no había logrado despejar la niebla en mi mente, pero el sabor amargo era un ancla familiar. Afuera la calle de Nashville brillaba bajo un sol húmedo, la lluvia anterior era un recuerdo lejano. Veía pasar a la gente, sus rostros borrosos entre conversaciones animadas y pasos apresurados, sintiéndome completamente desconectado de su vida cotidiana. Cada tintineo de cerámica, cada carcajada, era como una intrusión discordante en el silencioso torbellino interior. Entonces la vi. Joanie, mi hermana, su cabello con mechas rosas, un faro vibrante en medio de los tonos apagados de la cafetería. Se movía con soltura, sorteando las mesas, con la mirada escudriñando el lugar. Al verme, su rostro, habitualmente radiante, se tensó. Se sentó frente a mí, dejando caer su gran bolsa de lona con un golpe sordo. «Dios mío, Frank, te ves fatal», dijo en voz baja, preludio de la confesión que estaba a punto de hacer. Se pasó una mano por el pelo, en clara señal de preocupación. «¿Qué pasa?» «Parecías raro por teléfono». Veía la mirada hacia mis manos, apretadas alrededor de la taza de café caliente. Las palabras me pesaban en la lengua, desconocidas y grotescas. Shelby me está engañando. Solté, con palabras crudas y sin adornos, sin ningún intento de suavizar el golpe, con su jefe, Dale Peterson. Joanie parpadeó, con una expresión que mezclaba confusión e incredulidad. Dale, el del concesionario, hizo una pausa, buscándome con la mirada, y luego entrecerró los ojos. «Vale, pero no me llamaste para eso, ¿verdad?», negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. «Es peor, planean vaciarme, quitarme todos los ahorros, todo y luego desaparecer, a Cancún». La última palabra salió seca, un marcado contraste con la imagen tropical que evocaba. Se quedó boquiabierta, la incredulidad inicial se enfrentó a una furia creciente. «Shelby, la señorita matrimonio perfecto en Instagram, la que publica fotos de ustedes dos haciendo pan artesanal», se burló Joanie con amarga ironía. «¿Hablas en serio, Frank? ¿No estarás imaginando cosas, verdad?» «Lo soy», dije con voz firme, sin dejar lugar a dudas. Anoche, afuera de la oficina de Dale, Lovia la estaba esperando. Le conté todo, el susurro empapado, la indiferencia de Shelby al desestimar mi información, la confirmación de Dale sobre las cuentas en el extranjero, los documentos que debía presentar, la fecha exacta de mi viaje a Memphis, la mentira del fin de semana de chicas, que en realidad era un vuelo a México. Cada detalle era un recorte, pero los expliqué con precisión. Mientras hablaba, la expresión de Joanie se endureció.
Ella misma había pasado por un divorcio desagradable, una aventura complicada que la había dejado con un profundo cinismo sobre la fidelidad conyugal. Reconoció el engaño calculado, la fría planificación. Su dolor pasado resonó con mi conmoción actual. Esa Zora calculadora, dijo Giovanni furiosa, con un gruñido bajo. Golpeó la mesa con la mano, haciendo tintinear las tazas de café. Siempre pensé que era demasiado refinada, demasiado algo. Siempre con esa sonrisa perfecta, siempre hablando de nuestro futuro. Dios mío, Frank. Se pasó una mano por la cara. ¿Qué vas a hacer? La miré sintiendo una repentina oleada de impotencia. No lo sé, Giovanni. De verdad que no es que. Me siento perdida. La verdad flotaba en el aire entre nosotras. Giovanni respiró hondo y se echó el pelo hacia atrás. Su mirada, siempre tan llena de humor, ahora era aguda y concentrada. De acuerdo, tenemos que ser inteligentes. Primero no lo dejes ver, nada de nada. Sigue haciéndote el marido despistado, el que compra cerveza normal o light. Su tono, imitándolo con el de Shelby, rebosaba sarcasmo. Segundo, necesitas pruebas, mensajes de texto, correos electrónicos, lo que sea. Tercero, habla con un abogado, hoy mismo. ¿Abogado? Pregunté. La palabra me resultaba extraña, algo para otros, no para mí. Sí, un abogado, enfatizó con voz firme. Si la confrontas sin pruebas, lo negará todo. Te vaciará en un abrir y cerrar de ojos, y dejará quedar como el marido loco y paranoico. Lo sé, Frank, lo viví. Se estremeció levemente al recordarlo. Tienes que protegerte. Mi viaje a Memphis empieza el martes, dije, una confirmación vacía. Eso me da 5 días. 5 días para resolver esto. Giovanni sacó su teléfono ya revisando sus contactos. Bien, no tenemos tiempo que perder. Se detuvo con el dedo flotando. Mi abogada de divorcio, Martha Jenkins, es una pitbull, pero es buena. La llamo ahora mismo. Marco el número, y luego vamos a tu banco. Necesitamos ver qué pasa con esas cuentas. Entonces me miró, y su ira se suavizó hasta convertirse en una profunda tristeza. Lo siento mucho, Frank. Sé cuánto la quieres. Amado, corregí, con una palabra firme y definitiva, que interrumpió el parloteo de la cafetería. Mi voz era ronca, pero había una nueva y amarga claridad en el sonido. Pasado, la tarde parecía un descenso lento a un mundo que desconocía. Giovanni nos llevó a la oficina de Martha Jenkins, un espacio tranquilo en un antiguo edificio de ladrillo en el centro. Martha cumplía con todas las promesas de Giovanni, sensata, con una mirada penetrante tras unas gafas de caré y una forma de hablar precisa, casi clínica. Me escuchó pacientemente mientras le contaba los detalles, tomando notas ocasionalmente en un bloc. Giovanni se sentó a mi lado, con la mano apoyada suavemente en mi brazo, una presencia constante y reconfortante. Esto parece un posible caso de fraude conyugal, dijo Martha con voz tranquila, sin juicio, pero con una firmeza subyacente. Se ajustó las gafas y me miró fijamente. La clave está en la intención. Necesitamos demostrar que Shelby pretendía defraudarte, no solo separar los bienes conyugales. Eso significa documentarlo todo, asegurar los registros financieros, cambiar las contraseñas de todas las cuentas personales que no estén vinculadas a las suyas y mantener el secreto absoluto. Ella no puede saber que estás al tanto hasta que tengamos una visión completa. Explico las complejidades. Congelar las cuentas conjuntas no es sencillo. Legalmente, ella tiene los mismos derechos sobre ese dinero por ahora. Nuestra estrategia será solicitar al tribunal una orden de restricción de emergencia sobre los bienes conyugales. Necesitamos presentar pruebas contundentes de que está liquidando o transfiriendo fondos con la intención de fugarse. Las palabras de Martha, aunque técnicas, pintaban un panorama sombrío de la batalla que se avecinaba. Describió los próximos pasos con la fría eficiencia de un general que planea una campaña. Desde la oficina de Martha, Giovanni y yo fuimos directamente a mi banco. La sucursal principal. Un edificio moderno con demasiados cristales y cromo pulido. Me resultaba sofocante. Abrí mi primera cuenta de ahorros al de adolescente. Ahora se sentía como un monumento a mi vida en ruinas. Me acerqué al mostrador de atención al cliente, con el corazón latiéndome con fuerza, y pedí hablar con el gerente. La gerente, una mujer amable llamada Sarah Evans, nos condujo a una pequeña oficina privada.
Su sonrisa inicial se desvaneció cuando le expliqué con cuidado que necesitaba revisar el historial de transacciones de mi cuenta de ahorros conjunta debido a un asunto personal. Abrió los registros en su computadora, haciendo un suave chasquido con los dedos. La pantalla se iluminó, mostrando una joya de cálculo de transacciones. Mis ojos encontraron de inmediato lo que temía. Durante los últimos 3 meses, se habían realizado varios retiros de nuestra cuenta de ahorros conjunta. No sumas grandes ni evidentes, sino transferencias constantes y metódicas. Cada una era de poco menos de $10,000, generalmente unos $9,500, siempre a una cuenta separada desconocida. Este patrón es preocupante, Sir Williams, dijo Lasra, Evans con voz suave y empatía profesional, mientras señalaba las líneas resaltadas. Tenemos un límite de reporte para transferencias superiores a $10,000 para prevenir el lavado de dinero. Esto parece calculado. Esa era la palabra. Siguió vallando, los números se multiplicaban. La suma crecía con cada transferencia. $9,500 por Acqui, $9,800 por Alla. El total nítido en la pantalla me impactó como un puñetazo, casi $30,000, casi la mitad del dinero que habíamos ahorrado diligentemente para la entrada de la casa de nuestros sueños, un sueño del que Shelby había hablado a menudo. ¿Es una muestra de previsión?, añadió la gerente con una expresión que confirmaba mi creciente temor. Quien inició estas transferencias tuvo cuidado de no ser detectado, manteniéndose oculto. Un miedo gélido se apoderó de mí. No se trataba solo de una infidelidad. Era un robo sistemático y a sangre fría. Shelby no solo había traicionado mi confianza con otro hombre, estaba destruyendo activa y metódicamente nuestro futuro financiero, nuestro futuro. Darme cuenta de que la traición se extendía más allá de lo emocional, hasta una ruina financiera calculada, era casi más difícil de soportar. El dinero no se había esfumado sin más. Lo habían desviado meticulosamente delante de mis narices, mientras planeaba mi viaje a Memphis y pensaba en el color de los azulejos del baño. Las palabras de Marta resonaron en mi mente. Eso era lo que Shelby había estado haciendo. Este patrón nos había asegurado, reforzaría nuestra acusación de fraude. Demostraba intención, demostraba malicia. Pedí copias de todo, historial de transacciones, detalles de cuenta, extractos, Lasra. Evans imprimió una gran pila de papeles. Las joyas nítidas eran como una sentencia de muerte en mis manos. Joanny estaba a mi lado. Su presencia era una fortaleza silenciosa. No dijo mucho, pero su mano encontró la mía y la apretó brevemente, en un silencioso reconocimiento de la devastadora verdad que se descubría ante nosotros. Salí del banco esa tarde con una comprensión más clara, aunque infinitamente más aterradora, de la batalla que me aguardaba, la lucha por mi futuro. Por lo poco que me quedaba de confianza, apenas comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en una rutina tensa y calculada. Me movía por nuestra casa compartida como un fantasma, un espectro de mi antiguo yo, mientras conservaba la fachada cuidadosamente construida del marido despistado. Shelby, despistada, parecía más brillante y más enérgica, con un brillo conspirador en sus ojos que me resultaba cada vez más repulsivo. Cada risa, cada roche casual, me hacía sentir como una herida fresca. Una noche, Shelby trajo su portátil del trabajo a casa, quejándose de que necesitaba ponerse al día con los correos. Lo dejó cargándose en la encimera de la cocina mientras se duchaba. Me temblaban un poco las manos mientras instalaba el software de monitoreo que Joanny me había ayudado a encontrar. Fue un proceso rápido y silencioso, y en cuestión de minutos, el programa estaba oculto, recopilando datos silenciosamente. Me pareció invasivo, una violación, pero la imagen de ese extracto bancario en la oficina de la SRA. Evans reforzó mi determinación. Ya no se trataba de confianza, se trataba de supervivencia. El software funcionó. Los correos electrónicos y mensajes incriminatorios entre Shelby y Daly comenzaron a llegar en masa, un flujo constante de pruebas irrefutables. Hablaron de su nuevo fondo de vida con una naturalidad escalofriante, detallando sus planes para Cancún, la logística de su escape e incluso burlándose de mi aparente ingenuidad. Un mensaje de Daly decía: «Es tan predecible. El viaje a Memphis es la tapadera perfecta». La respuesta de Shelby: «Simplemente asumirá que estoy en el spa con su Ann». Su audacia me dejó helado. Fotografía todo. Capturas de pantalla de sus conversaciones,
extractos bancarios, números de cuenta que encontré enterrados en los archivos digitales de Shelby, cualquier documento relacionado con nuestras finanzas conjuntas. Cada clic de la cámara de mi teléfono era como clavar un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Guardé estas copias meticulosamente en una nube segura y en una memoria USB que me había dado Joanny, guardada en la guantera de mi camioneta. Entonces lo encontré, una nueva cuenta conjunta en el extranjero. Estaba a nombre de Shelby y Dale, registrada como empresa comercial, en un correo electrónico codificado. Esto confirmó el destino de los fondos robados, la pieza final del rompecabezas que conectaba el dinero transferido con su fuga. No solo se llevaban mi dinero, también el de Metropolitan Insurance, probablemente fondos malversados de Dale. Shelby, mientras tanto, se volvía cada vez más presumida. Hacía comentarios sutiles durante la cena o mientras veíamos la tele sobre planes futuros. Imagina no tener que lidiar con los inviernos aquí, decía con la mirada perdida en la distancia. Oh, ¿no sería genial simplemente desaparecer un rato? Sin saberlo, alimentaba mi determinación. Cada palabra era una retorcida confirmación de su traición. ¿Necesitas ayuda para empacar las maletas para Memphis? Menciono una noche con voz ligera, casi juguetona. No quiero que olvides nada. Fue una indirecta sutil, una capa más de engaño, que afianzó su creencia de que me iría, de que me apartaría de su camino cuando hiciera su jugada. Fingí entusiasmo, hablando de los modelos específicos que quería ver, las herramientas que esperaba comprar. Era una actuación en la que estaba volviéndose asquerosamente buena. Le transmití todas las nuevas pruebas a Martha Jenkins. Su voz, normalmente tan tranquila, tenía un dejo de sombría satisfacción. «Excelente trabajo, Frank», me dijo por teléfono. «Esto es justo lo que necesitamos. Sin duda, podemos solicitar esa orden de alejamiento de emergencia ahora. La intención de defraudar es innegable». Empezó a redactar los documentos judiciales necesarios, preparándose para actuar con rapidez. El tiempo corría, pero por primera vez sentí que iba un paso por delante. Joanny, mi fiel aliada, me ayudó a abrir una cuenta bancaria nueva y separada, solo a mi nombre. Fue un gesto pequeño, pero sentí que recuperaba una parte de mí misma. Cambié todas las contraseñas compartidas de las cuentas en línea, correo electrónico, servicios públicos, incluso servicios de streaming, asegurándome de que Shelby ya no pudiera acceder a ellas. Lenta y cuidadosamente, comencé a transferir discretamente algunos de mis bienes personales, no matrimoniales, cosas que poseía antes de casarnos, a esta nueva cuenta segura. Era una pequeña protección contra la ruina total. También comencé a investigar fraude corporativo y malversación de fondos en línea. Dale Peterson le robaba a su propia compañía, Metropolitan Insurance. Esto era más grande que solo Shelby y yo. Esto abrió camino a posibles acciones legales contra él y la compañía, que podrían responsabilizarlo por daños y perjuicios. Un nudo de tensión constante me apretaba el estómago, una piedra fría y dura. Pero no era miedo, era una determinación firme. Mi propósito era claro, no sería una víctima. No dejaría que se salieran con la suya. Una noche, mientras Shelby salía con Brenda, encontré una pequeña libreta de espiral guardada en su mesita de noche. Dentro había una lista, garabateada con su pulcra letra, titulada Nueva Vida. De Talaba a todo, desde pasaportes falsos y nuevas carreras, hasta clases de español y nuevas identidades. No era solo una fantasía, era un plan. La frialdad y el cálculo de todo aquello me enfermaron aún más, endureciendo aún más mi determinación. El día antes de mi supuesto viaje a Memphis me pareció surrealista, como una obra de teatro elaborada donde yo era el actor principal, actuando para un solo público. Seguí cada paso meticulosamente, saqué mi vieja bolsa de lona del fondo del armario, la que siempre usaba para los viajes por carretera, y la llené con una selección minuciosa de ropa. 2 vaqueros, 3 camisetas, algunas camisas viejas de trabajo, de esas que usaría para pasear por una exposición de autos. Me aseguré de que Shelby me viera doblando cada prenda con una preparación minuciosa. Conecté mi teléfono al cargado de la encimera de la cocina, dejando que parpadeara en verde, una confirmación visual de que me preparaba para un viaje. Más tarde, abrí un rastreador de vuelos en mi portátil, comentando en voz alta sobre la salida temprana de mi vuelo al salón del automóvil. Shelby tarareó en respuesta desde la sala, con la atención dividida entre una revista y la televisión.
Esa noche estaba notablemente más cariñosa, casi mareada. Preparo mi plato favorito, pastel de carne con puré de papas, y se sentó más cerca de lo habitual en el sofá. Cuando me dio el beso de buenas noches, sus labios se quedaron un rato, un gesto de ternura que antes apreciaba, pero que ahora me resultaba repulsivo. Era un beso de despedida, me di cuenta, la despedida involuntaria del hombre que creía dejar atrás, inconsciente de la tormenta que yo estaba desatando. Su complicidad involuntaria en su propia caída fue casi trágica. El martes por la mañana temprano, antes de que saliera el sol, salí. Había programado la alarma para las 4 a.m., haciendo un ruido sordo por la cocina, tomando un café y luego subiendo la bolsa de lona a mi camioneta. Oí a Shelby moverse, y luego el leve crujido de la puerta del dormitorio mientras probablemente me observaba desde la ventana. Arranqué el Chevy, el rugido sordo del motor llenó el silencio del amanecer y salí de la entrada, asegurándome de abrir la puerta del garaje para que pudiera oírlo quedarse detrás de mí. La ilusión era completa. En lugar de ir al aeropuerto, conduje 8 kilómetros en dirección contraria, entrando en el callejón trasero de la peluquería de Joanie. Aparqué mi camioneta discretamente, entre una furgoneta de reparto y un contenedor de basura. El fuerte golpe metálico de la puerta al cerrarse resonó en el silencio. Luego me subí al viejo sedán de Joanie, un Honda Civic azul descolorido, de esos que se mimetizaban con cualquier calle, haciéndome prácticamente invisible. Mi confiable Silverado habría sido demasiado reconocible. Un mensaje de texto de Marta legó a mi teléfono, orden judicial asegurada. Sus cuentas están seguras. Las palabras me trajeron un alivio tan profundo que casi me doblaron las rodillas. Mis cuentas bancarias ahora estaban legalmente protegidas del acceso de Shelby. El teléfono de Joanie sonó momentos después, informándole que habían enviado al notificador. Shelby pronto recibiría los papeles del divorcio y la orden de congelación de bienes. La trampa había saltado. Pasé el resto de la mañana en casa de Joanie, repasando el plan. Revisamos de nuevo las pruebas, las impresiones de las transferencias bancarias, las capturas de pantalla de los correos electrónicos incriminatorios. Joanie me preparó un café fuerte. Su tranquila presencia fue un bálsamo para mis nervios. Activé el discreto rastreador que había instalado en el coche de Shelby a principios de semana, observando cómo el pequeño punto en el mapa confirmaba su ruta al trabajo. Martha también había contratado a un investigador privado, un ex-detective de policía llamado Roy, para que vigilara los movimientos de Shelby y Dale. Su primer informe debía presentarse al mediodía. Todo encajaba. A media mañana le escribí un correo electrónico cuidadosamente redactado a Shelby. Acabo de aterrizar en Memphis. Escribí forzando un tono informal. Hubo un poco de turbulencia, pero todo bien. Me dirijo al hotel. Espero que tengas un buen día en el trabajo. Ya te echo de menos. Adjunté una foto de archivo del vestíbulo de un hotel que encontré en internet. Era la última capa de ilusión, reforzando su creencia de que estaba a cientos de kilómetros de distancia. Ajeno a todo, la tensión en mi pecho era palpable, como un resorte a punto de desatarse. Me sentía como un actor en una obra donde mi vida entera estaba en juego. Cada gesto, cada palabra, vital para el desenlace. «Lo estás haciendo bien, Frank», dijo Joanie, percibiendo mi inquietud y poniéndome una mano en el hombro. «Recuerda por qué haces esto. Eres fuerte. Mereces justicia». Sabía que tenía razón. Shelby y Dale creían que estaba a cientos de kilómetros de distancia, esperando con ansias una exhibición de autos. Esto les dio la oportunidad perfecta para su mudanza final, una oportunidad que yo había creado con tanto esmero. Entrarían directamente en ella. Todo este calvario, este engaño calculado, dejadse reflexionar sobre el costo de las decisiones. ¿Verdad? Cuidad hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. La notificación vibró en mi bolsillo, una vibración silenciosa que, sin embargo, me sobresaltó. El coche de Shelby. El pequeño punto en el mapa digital la mostraba alejándose del centro, hacia las afueras de Nashville, concretamente hacia un grupo de edificios marcados como un hangar privado del aeropuerto. Estaba sucediendo. Estaban haciendo su movimiento. Llamé inmediatamente a Martha. Su voz era tranquila y eficiente. Despacharé a las autoridades locales. Estarán preparadas para interceptar si es necesario. Cuídate, Frank. Salí del callejón de Joanie. El motor del Civic resonaba con un zumbido familiar.
Roy, el investigador privado que Martha me había recomendado, ya me esperaba en un lugar acordado en el argen de la autopista. Se sentó en el asiento del copiloto, con la bolsa de la cámara colgada al hombro y el rostro impasible. Se dirige a Signature Flight Support, le informe señalando mi teléfono. Es una terminal privada. Roy asintió, escudriñando la carretera con la mirada. Me lo imaginaba, menos papeleo, un charter más rápido, una forma fácil de desaparecer. Manteníamos una distancia prudencial, siguiendo el punto verde en la pantalla de mi teléfono. El aeropuerto privado era más pequeño que el centro comercial principal, unos pocos hangares elegantes rodeados por una valla metálica. Aparcamos en un terreno polvoriento al otro lado de la calle, parcialmente oculto por un bosque de robles. Desde allí teníamos una vista clara de la entrada a uno de los hangares. Minutos después, un Cadillac Escalade negro, que reconocí como el vehículo de la empresa de Dale Peterson, se detuvo en la entrada privada del hangar. Shelby salió primero, impecablemente vestida con un traje pantalón color crema, cargando una pequeña maleta de mano de aspecto caro. Llevaba el pelo perfectamente peinado y el rostro sereno, la viva imagen de una elegancia natural. Dale lo siguió, vestido con un elegante traje azul marino y con su propio pequeño bolso de cuero en la mano. Parecía impaciente mirando su reloj repetidamente, ansioso por irse. Shelby sacó su teléfono, sus dedos recorriendo la pantalla. La imaginé en ese preciso instante coordinando la transferencia final de fondos o quizás confirmando los detalles de su vuelo. Su rostro tenía un brillo triunfal, casi depredador. El investigador privado a mi lado levantó su cámara, enfocando con su teleobjetivo, grabando discretamente su llegada y preparativos, capturando cada detalle de su escape meticulosamente planeado. Caminaron hacia un elegante jet privado blanco, con los motores en silencio y una rampa vallada hasta la entrada. Estaban tan cerca de escaparse. Se me hizo un nudo en la garganta. Una victoria vacía me retorció las entrañas. Entonces, justo al llegar al pie de la rampa, dos figuras emergieron de la sombra del hangar. Una era un hombre alto, con aspecto de oficial, con traje oscuro y un maletín delgado. El otro, inconfundiblemente, era un ayudante del sheriff, cuyo uniforme contrastaba marcadamente con el lujoso entorno. El hombre del traje dio un paso al frente. Su voz, cortando el aire fresco, era clara incluso desde la distancia. «Shelby Miller, tengo una orden judicial para ti». La compostura de Shelby se quebró. Su rostro, tan satisfecho recientemente, palideció hasta quedar pálido. Sus ojos se abrieron de par en par, pasando del hombre a los papeles que sostenía, luego al ayudante del sheriff. El futuro meticulosamente forjado en el que creía estar entrando se desmoronó ante sus ojos. Extendió la mano, casi involuntariamente, y tomó los documentos. El divorcio y la congelación de bienes, como si le comaran los dedos. Dale, siempre el más bravucón, dio un paso adelante, con el rostro enrojecido. ¿Qué significa esto? No puedes entrar aquí sin más. ¿Sabes quién soy? El agente, un hombre estoico de mirada implacable. Apoyó una mano firme en el pecho de Dale, reteniéndolo. No irá a ninguna parte, Sir Peterson. Tenemos motivos para creer que está involucrado en un caso de fraude conyugal e intento de malversación de fondos. Tiene que venir con nosotros. Desde mi perspectiva, la escena se desarrolló tal como la había planeado, un clímax silencioso y devastador tras semanas de agonizante engaño. Shelby miraba fijamente los papeles que tenía en la mano, con la mirada fija y frenética, mientras su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba. El jet privado, su puerta de entrada a una nueva vida, se alzaba burlonamente tras ella. Dale, con su fachada de campeón, resquebrajándose bajo la presión, empezó a hacer llamadas frenéticas, alzando la voz con pánico y desesperación. La ilusión había terminado. El juego había terminado. Llegó el momento. Abrí la puerta del Civic y salí de la sombra de los robles, caminando lenta y pausadamente por el asfalto polvoriento hacia ellos. Mis pasos crujían en el silencio, un marcado contraste con el lejano zumbido del tráfico. Shelby seguía aferrada a los papeles del divorcio, pálida, con la mirada fija en ellos como si albergaran un acertillo indescifrable. Dale estaba despotricando por teléfono, con la voz cada vez más agitada. «¿Buscas transporte a Cancún, Shelby?» Pregunté con voz tranquila, monótona, sin la rabia que me había consumido durante semanas. Parecía surrealista, como si las palabras vinieran de otra persona.
Levanto la cabeza de golpe con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y el terror puro. Me vio al hombre que creía estar a cientos de kilómetros de distancia, en Memphis, de pie allí, justo frente a ella. Se quedó pálida por completo. «¿Frank? No, ¿cómo?» Su voz era un susurro ahogado, un sonido roto que apenas reconocí. El mundo que había construido con tanto esmero no solo se desmoronaba, se desintegraba ante sus ojos. Dale seguiro, con el teléfono aún pegado a la oreja y el rostro convertido en una máscara de furiosa incredulidad. Poco a poco se dio cuenta de la magnitud de su error de cálculo, de mi elaborado engaño. Sus ojos, llenos de una furia fugaz, dieron paso rápidamente a un temor frío e incipiente. Saqué una joya impresa doblada de mi bolsillo. Era el mensaje de texto de Dale sobre la reserva confirmada, el de Kevin del Trabajo. Se la tendí y la dejé caer al suelo. Después, saqué la lista de verificación para una nueva vida que había encontrado en su mesita de noche, la que detallaba pasaportes falsos y nuevas carreras. La dejé caer también. Las páginas se desparramaron por la pista. ¿De verdad creías que era tan despistada, Shelby? Pregunté con la pregunta flotando en el aire entre nosotras, impregnada de una silenciosa y amarga decepción. Mis palabras no eran una acusación. Eran la constatación de un hecho, una revelación. El ayudante del sheriff, que había estado observando la escena, se acercó a Dale, quien seguía intentando fanfarronear. «Señor Peterson», declaró el ayudante con voz firme, «su compañía, Metropolitan Insurance, también ha sido notificada. Ya se ha iniciado una investigación interna sobre un posible desfalco». La bravuconería de Dale, toda su arrogancia, se desmoronó por completo. El teléfono se le cayó de la mano, resonando contra el hormigón. Su rostro se arrugó, no solo por la ira silenciosa de Frank, sino por la comprensión de la destrucción total de su carrera, su reputación, todo lo que había construido. Parecía un hombre que acababa de ver su futuro desvanecerse en el aire. Shelby, mientras tanto, recuperó la voz, un intento desesperado y frenético de negarlo todo, de manipularme una última vez. «Frank, no lo entiendes, no es lo que crees. Me obligo. Tenía miedo». Sus palabras se fueron apagando, débiles y poco convincentes. La evidencia, esparcida a sus pies y en la mano del agente, era abrumadora. No había escapatoria. «Se acabó, Shelby», dije con una voz fría y terminante. «Todo». La palabra resonó en la inmensidad del aeropuerto privado, selando su destino. El notificador judicial dio un paso al frente de nuevo, dirigiéndose a Shelby. «Señora Miller, según la orden judicial, todos los bienes conyugales quedan congelados de inmediato. Estos documentos inician el proceso de divorcio. Cualquier intento de transferir más fondos resultará en graves acciones legales». Su tono era profesional, insensible, simplemente transmitiendo ecos. Los observé no con alegría ni satisfacción, sino con una profunda tristeza por lo perdido. Los 5 años que pasamos juntos, los sueños que forjamos, todo se disolvió en este amargo cuadro. No hubo triunfo en ver su rostro desmoronarse, solo un vacío silencioso y doloroso. Me alejé de la escena con mi misión cumplida. El peso emocional seguía sobre mis hombros, un dolor fantasma que ninguna justicia podía aliviar por completo. Mientras caminaba de regreso al coche de Joanie, Roy, el investigador privado, me recibió. Me entregó una carpeta delgada. «Todo, Sir Williams», dijo en voz baja. «Todas las pruebas incriminatorias presentadas ante su abogado. Tome la carpeta». Su peso era una manifestación física del largo y doloroso camino que nos aguardaba. El jet privado permaneció en silencio, burlándose de sus aspiraciones frustradas. La noticia corrió como la pólvora por Metropolitan Insurance y nuestra pequeña comunidad de Nashville. El arresto de Dale Peterson en el aeropuerto privado, acusado de fraude corporativo e intento de malversación de fondos, junto con la innegable participación de Shelby, se convirtió en la comidilla de la ciudad. Fue despedido inmediatamente del concesionario. Su reputación, antes sólida y respetada, ahora estaba hecha trizas, testimonio de su avaricia y falta de criterio. Shelby, por su parte, inicialmente intentó impugnar el divorcio y la congelación de bienes. Contrató a su propio abogado, un hombre de pelo engominado que intentó presentarme como un marido paranoico y controlador. Pero las pruebas recopiladas meticulosamente por Frank, una montana de pruebas digitales y físicas gracias al agudo instinto de Joanie y al incansable trabajo legal de Martha, fueron irrefutables.
Marta presentó al tribunal los extractos bancarios que mostraban los retiros estructurados, las capturas de pantalla de los correos electrónicos incriminatorios, la lista de verificación de la nueva vida y el informe completo de Roy. El tribunal, al ver la clara intención de defraudar, me dio la razón. Obtuve el control total de nuestra vivienda conyugal y la mayor parte del patrimonio conjunto restante. Se ordenó a Shelby devolver los casi $30,000 que había malversado de nuestros ahorros, una suma que se sintió a la vez como una victoria y un nuevo golpe. También se le obligó a pagar una parte de mis honorarios legales, una pequeña compensación por el daño emocional y financiero que me había causado. Las audiencias judiciales fueron dolorosas. Tuve que sentarme allí, relatando públicamente los detalles íntimos de la traición de Shelby, la meticulosa planificación, la crueldad despreocupada. Cada relato era como abrir viejas heridas. Pero Marta fue una roca. Su apoyo inquebrantable y su serenidad me guiaron a través del campo minado legal. Joanny siempre estuvo ahí también, una presencia silenciosa y reconfortante en la sala. El apoyo incondicional de mis amigos y familiares fue inesperado pero muy apreciado. Muchos expresaron sus antiguas sospechas sobre Shelby, comentarios velados sobre su refinamiento o su ambición, que yo había descartado en aquel momento. Su apoyo me recordó que no estaba solo, que no había estado completamente ciego, dejando atrás las batallas legales. Comencé lentamente el arduo proceso de sanación. Empecé a ver a una terapeuta, una mujer tranquila que me ayudó a desenredar las profundas cicatrices emocionales que me dejaron la infidelidad y la traición. No se trataba de borrar el pasado, explico, sino de comprenderlo, aceptarlo y aprender a seguir adelante. La casa, símbolo de nuestro futuro compartido, se sentía vacía y embrullada. La vendí, cortando ese último y tangible vínculo con los recuerdos de una vida que nunca existió. Fue una decisión difícil, pero necesaria, una purificación. Con el dinero y con lo poco que me quedaba de ahorros, comencé a reinvertir en mi taller mecánico. Concentrar mi energía en el trabajo, en algo tangible y real, fue un alivio. Expande mi negocio, contrate nuevos mecánicos y, lenta y deliberadamente, comencé a construir un nuevo futuro, uno centrado completamente en mí. Mientras tanto, la vida de Shelby se desmoronaba. La noticia de sus acciones se extendió por su círculo profesional y social. Perdió su trabajo en la empresa de Dale y su reputación quedó hecha trizas. La mayoría de sus amigos, muchos de los cuales eran socios de Dale o conocidos superficiales que había conseguido, a través de su presencia en las redes sociales, la abandonaron rápidamente. Finalmente, se fue de la ciudad, incapaz de afrontar el juicio y las implacables consecuencias de sus actos. Oí rumores, ocasionalmente, de sus dificultades, de que estaba empezando de cero en una nueva ciudad, lejos de Nashville, pero no sentí satisfacción ni alegría por su desgracia, solo una comprensión silenciosa casi distante de la justicia que se había impuesto. La balanza se había equilibrado. Los meses se convirtieron en un año, cada uno un paso, a veces vacilante, a veces firme, en el largo camino hacia la reconstrucción. Poco a poco comencé a reconstruir mi vida, un proceso metódico, como restaurar un motor viejo, un componente doloroso a la vez. Los ecos de Shelby, de la vida que habíamos planeado, se fueron desvaneciendo poco a poco. Vendí la casa, ese monumento a un sueño roto, y me mudé a un lugar más pequeño y acogedor al otro lado de la ciudad. Era un modesto bungalow de 2 habitaciones, con un pequeño jardín que podía cuidar yo mismo. Allí no había fantasmas de aniversarios pasados ni promesas susurradas. Lo hice mío, llenándolo de cosas que parecían honestas y reales. Mi viejo silón de cuero, las herramientas que había coleccionado a lo largo de los años, fotografías de familiares y amigos. Estaba libre de pretensiones, libre del tipo de encanto superficial que siempre había atraído a Shelby. Mi relación con Joanny se profundizó, forjada en el crisol de la crisis. Él había sido mi roca, mi caja de resonancia, mi apoyo inquebrantable. Nuestro vínculo, antes simplemente de hermano y hermana, ahora albergaba la fuerza inquebrantable de camaradas que habían superado juntos una tormenta. Compartíamos cenas tranquilas, hablábamos durante horas y, a veces, simplemente nos sentábamos en un cómodo silencio, entendiendo que algunas cosas no necesitaban palabras. En el taller mecánico, el negocio iba bien.
Gary, mi compañero, se había recuperado por completo, su buen humor y su presencia constante eran bienvenidos. Bajo mi dedicado liderazgo, el taller prosperó. Ampliamos nuestros servicios, aceptamos trabajos más complejos y nos forjamos una reputación de trabajo honesto y precios justos. Era gratificante y reconfortante. Trabajar con mis manos, resolviendo problemas tangibles, se sentía como una pequeña pero significativa victoria cada día. Continué la terapia, explorando las profundas cicatrices emocionales de la infidelidad y la traición. Fue un proceso lento, a veces angustioso. Aprender a confiar de nuevo, a procesar el dolor de un amor que, al final, fue una mentira cuidadosamente construida. Mi terapeuta me ayudó a comprender que la sanación no se trataba de olvidar, sino de integrar el dolor, de reconocer mi propia resiliencia. Encontré consuelo en las rutinas sencillas y poco glamorosas de la vida en el Medio Oeste. El olor a grasa y aceite en el taller, la camaradería relajada con mis empleados y clientes, amistades sinceras que no exigen actuación. Tardes tranquilas leyendo o escuchando un viejo disco de blues. Era un ritmo que siempre había conocido, pero que quizá había perdido de vista en busca de algo más llamativo. Con el tiempo, volví a salir con alguien, con cautela y cautela. La experiencia me había vuelto cautelosa, sin duda, pero también más sabia, más perspicaz. Buscaba una conexión genuina, autenticidad, amabilidad, en lugar del encanto superficial que antes me cautivaba con tanta facilidad. Fue un proceso lento, aprender a abrirme de nuevo, a navegar por las complejidades de la confianza, pero ya no tenía miedo. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en evitar el dolor ni en fingir que no existía, sino en afrontarlo, superarlo y emerger al otro lado, sino completamente sano, al menos fundamentalmente más fuerte. A veces recordaba el momento de pagar el precio de Shelby en el aeropuerto. Ahora comprendía, con una tranquila certeza, que la moral siempre alcanza. El brillo, la ambición, la imagen cuidadosamente cuidada, todo era efímero, lo que quedaba era la silenciosa consecuencia de las acciones. Encontré una paz serena en mi nueva vida. Quizás no fuera glamurosa para algunos, pero era real. Apreciaba la autenticidad por encima de las apariencias, la firmeza bajo mis pies por encima del encanto de un horizonte lejano y brillante. El recuerdo del susurro empapado por la lluvia, de aquella traición fría y cortante, aún afloraba de vez en cuando, pero ya no me aprisionaba. Era un recuerdo, una cicatriz, no una herida abierta. Mir hacia el horizonte, un hombre herido pero no roto, listo para cualquier futuro honesto que el Medio Oeste le ofreciera. Comprendí que el perdón no era para Shelby, era para mí, era el acto de liberar la amargura, de permitirme seguir adelante, de vivir de nuevo. La vida era más sencilla ahora, más tranquila, pero profundamente real. Y eso, me di cuenta, era todo lo que realmente había deseado. La vida se acomodó en un ritmo que parecía ganado. El tranquilo murmullo de mi taller, las risas sinceras compartidas con Joanny, el dolor sincero en mis músculos después de un largo día. Estos eran los nuevos pilares. Los ecos de la traición de Shelby, antes un ruido constante, se habían desvanecido en un recuerdo lejano, apareciendo ocasionalmente como una melodía olvidada, pero ya no atraían mi atención. Ahora entendía que el verdadero costo de su plan no era solo el dinero ni la confianza rota, era la ilusión. La fachada cuidadosamente construida que Shelby había presentado. El matrimonio perfecto de Instagram se derrumbó para revelar un vacío que no había visto. Mi propia vida, despollada por sus acciones, se estaba reconstruyendo lentamente sobre los cimientos de una verdad sin adornos. No era ostentoso, no era fácil, pero era real. Y en esa tranquila realidad encontré una riqueza diferente, una paz que la huida de Shelby. A Cancún jamás podría haber comprado. El pasado había dejado sus cicatrices, pero el futuro, libre de engaños, se sentía abierto, honesto.